Muy buenas tardes. Mi nombre es Joel Cuellar. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es el diseño de proyectos de investigación, el cual consiste en resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 2. Bueno, entonces para entender el proceso de investigación, entonces tenemos que continuar. Listo. Bueno, en cuanto al diseño del proceso de investigación, pues tenemos aquí un inicio. Entonces, para dar inicio a la investigación, lo primero que se debe plantear es la idea. O sea, ¿qué se va a realizar? ¿Qué se va a realizar en la investigación? Pero para tener una idea de lo que queremos investigar, lo que hacemos primero es una búsqueda de información. Esa información que nosotros pues hacemos la búsqueda para tener una idea clara. Pero hay que tener en cuenta aquí algo. Cuando nosotros buscamos la información, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta de que esta información o este proyecto que vamos a hacer, este proceso de investigación que vamos a realizar, pues prácticamente no lo hayan hecho por otro lado, ¿cierto? Y en un caso, pues digámosle más crónico, pues que estemos repitiendo este proyecto. Entonces, para ello, debemos dar como punto de partida si se hace una verificación de la información que tenemos nosotros aquí con respecto a este proceso. Bueno, cuando la idea está, digámosle, clara, ¿cierto? O sea, que una idea está suficientemente clara, entonces sigue prácticamente pues el planteamiento del problema. O sea, el planteamiento del problema o el planteamiento de la idea, ¿cierto? Y depende de qué tipo de investigación vamos a hacer nosotros, si es cualitativa o si es cuantitativa. Por eso debemos tener claro lo que queremos investigar. Entonces, por ejemplo, para el caso de la parte cualitativa, se debe desarrollar unos objetivos que tienen que ser claros, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Por lo cual, debemos tener claro cuál va a ser la pregunta de investigación, cuál va a ser su justificación, su viabilidad, si es viable o no, y la forma como se evaluarán los datos que se van a recopilar. Bueno, pero si esta investigación es cualitativa, entonces debemos profundizarnos más en los fenómenos que vayamos a investigar. Claro, también hay que tener sus objetivos y la pregunta va a ser mucho más general sin dejar a un lado la justificación. Bueno, después de allí debemos revisar la literatura, ¿cierto? Esa literatura, ¿dónde la podemos buscar? La buscamos pues, en un banco de datos que hayamos recopilado, ¿cierto? Donde esté la información. Pero con la claridad de los objetivos y las preguntas. Con esto se sigue una revisión de la literatura, si es posible, cuando buscamos la literatura, si es posible ampliarla un poquito más pues, respecto a lo que hayamos buscado acá con respecto a la información relacionada con el tema. ¿Listo? Bueno, cuando se haya definido el planteamiento, en este caso se define el planteamiento del problema, entonces se define el alcance de la investigación, ¿cierto? Vamos a definir si es cualitativa, en lo que se plantea en este caso es unos resultados, si se quieren obtener en esta investigación, cómo lo exploramos, cómo la describimos, su relación y explicación de la investigación. Pero si es cualitativa, se busca que la investigación se base en la experiencia. Listo. Una vez se tenga la definición clara, entonces empezamos a ¿qué?
con este alcance de la investigación, empezamos a hacer unos análisis con respecto a cuál es el marco teórico que tenemos que hacer, ¿cierto? Con respecto a esa investigación. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos respecto cuando hicimos la búsqueda relacionada con el tema en la literatura? El marco conceptual y el marco de referencia. Ok. Entonces, una vez definido el alcance de la investigación, que simplemente lo que hacemos es, si tenemos claro ya el alcance de la investigación, lo que hacemos es plantear la hipótesis o formular la hipótesis. Si es cualitativa, pues la hipótesis será como la vamos a formular dependiendo de la forma en que se realice la investigación. Pero si es cuantitativa, es posible que la hipótesis esté bien clara. Si la hipótesis se va haciendo, dígame bien, en el transcurso de la investigación, pudiéndose formular al final de la investigación eso, con respecto a los resultados o cuando se tengan los resultados. Dándole así paso pues a el diseño de la investigación. Si la investigación es experimental o no, o si es de tipo cualitativo o cuantitativo, ¿cómo se va a obtener esta información? ¿Cómo se analiza la hipótesis? Y si por el contrario es cualitativa, esta es mucho más abierta. Esta es de un tipo de investigación que nos informa cómo se recogerá la información, si va a ser una investigación, digámosle, de observación o va a ser una investigación etnográfica. Y de allí, como tal, sigue prácticamente lo que es la selección de la muestra. Podemos tener un ejemplo ahí. Por ejemplo, en la cualitativa se debe realizar un planteamiento a qué se le va a recoger la muestra, cuál va a ser la población de la muestra. Ya si esta recolección acá, digámosle, es cualitativa, no se define de manera probabilística, sino que se puede realizar por personas expertas o por algunos tipos de casos obtenidos. Una vez obtenida la muestra, pasamos a la recolección de datos. Esos datos, prácticamente en este punto, tenemos aquí con respecto a la recolección de datos en este punto, con respecto, digámosle, por ejemplo, a la investigación cuantitativa, se busca que estos datos sean válidos, que sean confiables, fijándonos en el tipo de instrumento con los cuales vamos a utilizar para la recolección de datos, teniendo en cuenta su medición, explicación, preparación de datos, como también la representación de esos datos en las tablas. De allí pasamos prácticamente a lo que se conoce prácticamente como el análisis de datos, ¿cierto? También aquí podemos tener en cuenta que en este análisis de datos, podemos tener en cuenta que si ese análisis de datos que tenemos nosotros es también cuantitativo, pues tenemos que tener en cuenta qué programas vamos a utilizar nosotros, ¿cierto? O sea, qué tipo de programas que sean confiables, o sea, programas estadísticos que vayamos a utilizar, ¿cierto? Tanto que sean en la evaluación, la confiabilidad, su viabilidad y con la cual llegamos a una conclusión de la hipótesis, ¿cierto? Ya en esa conclusión de la hipótesis, y como venimos hablando de la parte cualitativa, el análisis simplemente consiste en recopilar toda la información, ¿cierto? Que puede ser visual, auditiva, dependiendo de cómo se van a analizar estos datos. Finalizando con lo anterior, si en toda la información recopilada, ¿es cierto? Se puede probar
la hipótesis, o sea, vamos a tener una validación de la hipótesis. En este caso, será la validación de la hipótesis que se planteó en un comienzo, ¿cierto? Si vemos, si podemos plantear la hipótesis, si en el caso tal, la hipótesis que planteamos nosotros en un comienzo no se da, o sea, no tiene, pues no cumple con lo que espera la investigación, pues simplemente volvemos nosotros a plantear la hipótesis y se repiten todos los procesos nuevamente. Pero si en el caso tal ya se da la hipótesis aprobada, se concluye, ¿cierto? Y se elabora el informe, o prácticamente se da la recopilación del concepto final del proceso de investigación. Con esto pues hemos dado la recopilación de cómo se es un diagrama de flujo con respecto al proceso de investigación. Muchas gracias.